Buenas tardes. Agradezco a la invitación de la Sociedad Venezolana de Cirujanos, al doctor Vivas, y la presencia del maestro Rodríguez en la audiencia. Mi presentación, la evolución de la cirugía del trauma en los últimos 30 años. A mi manera, como dice la canción, la evolución del manejo del paciente traumatizado en los 40 años, que creo que es más realista, porque hace 30 años fue ayer. Está asociada con la evolución de la educación quirúrgica en los Estados Unidos. Y ya que no se pueden separar estos dos conceptos, mi conferencia va a imbricar una y otra. Y lo voy a hacer describiendo mi experiencia quirúrgica, es decir, mi vida quirúrgica desde que llegué a los Estados Unidos en 1971 hasta el presente, con el permiso de ustedes. Y al mismo tiempo que voy describiendo mi experiencia quirúrgica, voy describiendo los cambios en la educación quirúrgica en Estados Unidos. Y al final voy a presentar un caso, por supuesto imaginario, de un paciente traumatizado, cómo se manejaba en los 70 y cómo se maneja actualmente. Comencé en la Universidad de Cincinnati después de dejar la Marina peruana. Este hospital, en la Universidad de Cincinnati, estaba el jefe de cirugía, el doctor William Oldmeyer, el padre de las infusiones quirúrgicas de los Estados Unidos y del famoso, la maniobra o la operación de Oldmeyer para el prolapso rectal. Me dijo el doctor que me había tomado porque había visto tanta basura en el Perú que quería saber cómo era un médico peruano. Tuve que decirle thank you very much. Ahí estuve, no me quedé los 5 años porque el programa de ellos era 7 años, que eso yo tenía visa por 5 años. Pero ¿qué pasó allí? Interesante con el trauma. Por primera vez en mi vida vi una toracotomía de emergencia. Fue hecha, no había hospitales de trauma, era un hospital, una emergencia de la universidad. Llegó este paciente, le abrieron el tórax y yo nunca había visto eso. Y quien lo hizo era el jefe residente, que era un tipo que ya parecía de la edad de mis padres, porque eran cirujanos que habían estado en Vietnam y estaban regresando de Vietnam. Por eso es que lo abrió, porque seguramente le había abierto muchos pacientes en Vietnam. Era interesante. Y al mismo tiempo, habían 3 meses que había fallecido mi hermano en un accidente automovilístico antes de venir a Estados Unidos. Estas dos cosas me llevaron a mí a tomar la decisión quizás de hacerme más que cirujano cardiovascular, que era mi idea principal, era hacerme cirujano de trauma, que tampoco existía ese concepto como tal. Luego paso yo en 1972 al Hospital Henry Ford, un hospital muy famoso en Estados Unidos en esa época. Era residente primer año. Y el residente primer año solamente se le dejaba cerrar la piel, nada más. Tenías que esperar a tener en cuarto año para hacer un Whipple. O sea, pasabas de piel a Whipple en 2 años, no sé qué pasaba. El 99% de residentes eran extranjeros, había mucho abuso, era el prototipo de hospital de la época en que se abusaba mucho de los residentes de cirugía, que esos residentes abusados abusaban a los siguientes estudiantes de cirugía. No se me ofreció el segundo año por razones que no puedo explicar aquí. Jalé muchos retractores y puse muchos enemas, pre- y posoperatorios, y tenía que abrir la puerta para que pasara el jefe de servicio y anunciarlo. Esa era mi función como residente de primer año de cirugía. No había trauma en ese hospital porque por alguna razón todo el trauma tenía que ir al Detroit Receiving, el hospital del Dr. Lucas. Luego paso en el 73, 75, donde realmente hice cirugía. Porque acuérdense que yo llegué a Estados Unidos sin saber nada de cirugía, o nunca había hecho cirugía. Este hospital era un hospital Pontiac General, que ya no existe, comunitario, 400 camas, afiliado a la Universidad de Michigan. Era un paraíso quirúrgico, era lo que llaman ellos bread and butter, o sea, la mantequilla y el pan, vesículas a doquier, hernias, hemorroides, colectomía, mastectomía, varices, bypasses, publicidad, se llamaba pay the win, 3 anastomosis, los pacientes se morían al año, tuvimos que estar sembrando todos esos pacientes que habíamos hecho bypasses por obesidad, cirugía vascular, y luego pues pasábamos por rotación por un hospital de mentales que tenía 5,000 pacientes, imagínate, con 3 salas de operaciones, 5 cuidados intensivos, operaban a todo el mundo. En fin, ahí es el hospital donde me hice cirujano. Nada nuevo, no había trauma. El trauma iba a la Universidad de Michigan, al hospital del Dr. Lucas. Era una cosa interesante. No había lo que existe ahora, traemos centro de trauma y estas cosas. Paso al shock trauma, a la hora dorada, el doctor Cowley, que no era cirujano de trauma, era cirujano cardiovascular y era muy interesado en shock. Él inventó esta palabra de golden hour, la hora dorada, para convencer a los políticos que debían subvencionar, que debían usar los helicópteros para transportar a los pacientes en menos de una hora para poder salvarse al shock trauma. Eso lo logró el doctor Cowley.
En este hospital, pues, habían protocolos. Antes que Airway Breathing Circulation, ya eso existía. Da la impresión que la tele se ocupó del shock trauma porque nosotros teníamos protocolos. Todos esos protocolos existían. Nunca en flyby. O sea que nunca decíamos que no podíamos recibir a pacientes que venían en helicóptero. Siempre recibíamos. Había un go team. Un fellow y una enfermera iban a cortarle la pierna al paciente que está estancado o abrirle el tórax en que no podían sacarlo al paciente. Eso se llamaba go team. Había 5 salas de operaciones exclusivas, 10 áreas de resucitación, su propio CT, resonancia magnética, angiogramas propios. Era un hospital dentro de otro hospital. Era un hospital independiente, completamente, propios neurocirujanos ortopedistas. No existía otro hospital así en Estados Unidos fuera del Ryder de Miami. Eso no existe actualmente. Eso, bueno, ahora ya no existe esa situación. Los hospitales no pueden estar independientes. No había cirugía aguda porque había 30 admisiones diarias. No había tiempo para hacer cirugía aguda. La laparoscopía recién nacía. El 90% del trauma era cerrado. ¿Y por qué era esto? Porque en ese tiempo el trauma cerrado era el trauma más excitante, producía, digamos, más difícil. El trauma penetrante era considerado una trauma fácil que iba a cualquier emergencia, o había centros donde iban todos los avaliados. Y, por ejemplo, el hospital del doctor Ibaturi mayormente era penetrante. El Charity Hospital, el Louisiana, el Detroit Receiving, el Cook County, eran hospitales puro penetrantes, pero este era un hospital de trauma cerrado. Pero yo me hice cirujano en estos 23 años de trauma, en estos 23 años que estuve allí. El doctor Cowley decidió mandarme a hacer cirugía cardiovascular y torácica, porque pensó que podía ser mejor cirujano de las aortas, esas cosas. Entonces me mandó a Wayne State, donde, perdón, estoy hablando de eso, pero antes de eso, tengo que recalcar, aquí tienes que corregir esto. ¿Qué cosa pasó en cuanto a nuevas técnicas cuando estuve en shock trauma? El lavado peritoneal recién aparecía y nosotros hicimos lavado peritoneal, escribimos más de 1000 casos, evaluación de 1000 casos, porque hacíamos mucho lavado peritoneal. Casi tengo que confesar que a veces el paciente no requería lavado peritoneal, pero hacíamos lavado peritoneal, y la técnica era escribimos técnica semicerrada del lavado peritoneal. Hicimos muchas publicaciones, incluyendo una de comparación del examen físico con el lavado peritoneal. Aparece otra cosa que cuando fui invitado a la Universidad de Múnich a la conferencia, un alemán me preguntó por qué no usaban sonografía en trauma. Yo le dije, ¿sono qué? Porque no sabía de qué estaba hablando. Entonces me dijo que un americano radiólogo había escrito un papel sobre el uso de ultrasonido en trauma. Pero los americanos, los cirujanos no habían nunca leído eso, los alemanes, japoneses sí. Ellos ya usaban ultrasonido en trauma, nosotros no. Cuando regresé, me dieron una máquina a la casa Siemens para hacer el primer estudio y publicamos el primer estudio en Estados Unidos de sonografía en trauma en 1992, 2 años antes que la doctora Rosicky, ¿no? Luego hicimos otras consenso mundial, trajimos a todo el mundo en sonografía, hicimos una publicación en ese sentido. Aparecieron respiradores nuevos. En mi tiempo habían respiradores, se llaman Armstrong, que eran como una... botaba 2 perillas, ahora aparecieron respiradores con 20 perillas, que solamente los técnicos de respiración lo podían controlar. Aparecieron nuevas modalidades, IRB y todas esas cosas diferentes pues, a las modalidades que existían en la época. El Colegio Americano nos pide que hagamos 2 cursos consecutivos de trauma, curso avanzado de técnica quirúrgica, ¿no? Ese curso, pues, apareció varios años antes que el ATOM. Entonces, ese curso, ven ustedes aquí, invitados el doctor Poyetti, el doctor Escalea, atrás el doctor Feliciano, el doctor Demetriades, el doctor Raúl Baturi, el doctor Virolini, el doctor Ferrara. Estos cursos costaban pues $500, en ese tiempo era un montón de plata, pero al Colegio Americano le costaba $50 el cadáver. El cadáver costaba 50, hoy día cuesta $3,000, costaba $50. 2 años hicimos consecutivos el curso. También hicimos, en esa época que estuve en shock trauma, pues era la época de la cirugía abierta de reparo de rotura de aorta. Hacíamos 10 aortas anuales. Y había tantos casos y tantas publicaciones que hicimos cursos, era como el Ribó en ese tiempo, cursos para enseñar cómo reparar una aorta en cadáver. Teníamos todo para hacer eso ahí. Lo que venía, que había sido mandado por el doctor Cowley a hacer cirugía cardiotorácica. En ese caso, en la Wayne State aprendí a hacer pulmones, esófagos, cirugía cardíaca, pero lo que nunca vi es una rotura de aorta. ¿Por qué? Porque toda la rotura de aorta iban
a Ann Arbor, a la Universidad de Michigan. Eso es política. En trauma hay mucha política en Estados Unidos. En ese tiempo iban allí, no venía a cualquier hospital. Aparece otra cosa en todo ese tiempo, Acute Care Surgery. ¿Qué cosa es esto? Hay mucha traducción, diferentes traducciones, cirugía aguda, etc. ¿Por qué se produce este cambio? Había una revolución. Los cirujanos en Estados Unidos, los residentes, no querían ya hacer 120 horas de cirugía. Querían en el hospital, querían hacer, llegó a la conclusión que iban a estar solamente 40 horas semanales. O sea que el residente tenía que irse a las 40 horas a la semana. Si se hacía más que eso, le cerraban el hospital o le ponían una multa de $100,000. O sea, el cirujano te dice, anda, vete porque me van a poner multas. Se tenía que ir. Eso trajo otra consecuencia, hasta actualmente, que el número de cirugías que hacen los residentes de cirugía no es suficiente para mantenerse el 20% de un estudio que se acaba de hacer de cirujanos que están residentes, que están terminando, se sienten que ellos no están competentes para operar independientemente. ¿Por qué? Porque no hay volumen, no tienen volumen operatorio, no tienen el manejo que tienen posiblemente en Latinoamérica de trauma, en general de cirugía. Entonces, había aumentado la población geriátrica en Estados Unidos, o por lo menos le habían dado bola ahora a los viejitos en Estados Unidos, y eso no necesitaban pues operaciones, se fracturaban la pelvis o se tenían hemorragia cerebral. Disminuyó el trauma penetrante en la mayoría de hospitales porque los carteles comenzaron a desaparecer. Los carteles ya no mataban, sino mandaban a sus hijos a Harvard. Entonces se convirtió pues en otra cosa diferente. El tratamiento no operatorio de todo, entonces se convertían los residentes en niñeras de los ortopedistas y niñeras de los neurocirujanos. Por eso nadie quería hacer fellowship en trauma. Entonces tuvieron que cambiar todo. Hubo un estudio que se le hicieron a los cirujanos, a las esposas, a la familia del cirujano de trauma, y las esposas decían que estar casada con un cirujano de trauma es como estar casada con un alcohólico. Nunca lo veo en casa y el cirujano de trauma pues se considera indispensable. Ustedes saben que el cementerio está lleno de gente indispensable, ¿no? Pero ese es el problema. Con la cirugía del trauma llega un punto que uno se considera que tiene que estar en el hospital y el problema es familiar. Entonces, felizmente, se crean estos nuevos fellowships de acute surgery, que consiste en parte de trauma, parte de emergencia, cirugía de emergencia y parte de cuidados intensivos. Y con más de 20 años ya de institución de este modelo, hay una satisfacción. Hay más cirujanos jóvenes que quieren hacer trauma, ¿no? Ha mejorado no solamente las relaciones con los cirujanos selectivos, porque había pelea. El cirujano electivo decía, pues estás agarrando mi apéndice, ¿no? Y los intensivistas han comprendido que les ayudamos a ellos, y ha mejorado no solamente los efectos económicos de los tipos, porque tú cuando terminas, tú puedes decir, yo voy a hacer 3 guardias al mes de trauma, 2 guardias de cirugías de urgencia y 4 guardias de intensivos, porque te pagan $4,000 cada noche que te quedas en el hospital por cuidados intensivos. Entonces, todo eso ha cambiado. Entonces, ya hay razón para que la gente quiera hacer esta acute care surgery versus exclusivamente trauma, ¿no? El Holy Grail aparece en los puntos de resucitación, el lactato, el base de déficit, el déficit de base. Llegó a la conclusión que más de -6 el paciente sigue en shock, 10, 20, -20 es muerte seguramente. El doctor Ibaturi crea esta tonomatía gástrica, en la que metían un tubo al estómago, medían el pH y era semejante al déficit de base. Aparece el concepto de síndrome compartimental abdominal. Ustedes saben que la presión intraabdominal es 5 a 7 normal, 12 es hipertensión y 20 a 25 es síndrome compartimental asociado con oliguria, insuficiencia respiratoria, etc. Prevención, no cierre la fascia, no meta muchos fluidos. Un paciente como este, pues de ninguna manera lo va a poder cerrar. Entonces aparecen estas cosas de cierre temporal con las mallas, aparece el VAC, la presión negativa, etcétera, etcétera. No puedo detenerme a conversar sobre esto, no hay tiempo. Paso luegamente al Hospital Allegheny General Hospital, donde me hago director y creo el Allegheny Shock Trauma Center. Allí que creamos el primer GTI, Instituto de Trauma Geriátrico. Hasta ese momento los pacientes geriátricos los mandaban a diferentes servicios donde se morían o lo operaban cuando ellos querían. Venían a nuestro servicio, los residentes no les gustaba eso porque eran pacientes que tenían
geriátricos que tenían fracturas y esas cosas, pero en realidad nosotros los podíamos mandar a su casa más rápido, lo que los administradores les encantaba, porque podíamos sacar camas libres para que ellos podían admitir más. Editamos el primer libro de trauma geriátrico en el Allegheny General. Bueno, el concepto de control de daños es un concepto en evolución. La historia de Kashuk, que fue mi residente una vez, un israelita, que esa triada, alimentó la triada letal de acidosis, hipotermia, golopatía, sigue en vuelo, pero la cuestión que ha cambiado un poco, esto de control de daños de Stone, 10 años antes que Rotondo, y la bolsa colombiana de Borraes, Londoño, Ferrara, todo dice que es de ella, yo creo que es del doctor Borraes, sin ninguna duda. La fase del bailout, de que siempre operas al paciente y controlas la hemorragia, la contaminación, luego pasa a la UCI y vuelves a volver a traer al paciente, eso no ha cambiado grandemente. Pero lo que ha cambiado es que este daño control quirúrgico ahora es parte del daño control resucitativo, que es más amplio, ¿no? Inclusive hoy en día han demostrado que hay menos daños control quirúrgico. Parece que con la resucitación que tú haces de la coagulopatía y esos, menos pacientes requieren, del 30% ha bajado a 9% el daño control quirúrgico. O sea, los pacientes menos requieren y más pacientes te permiten hacer cirugía definitiva. O sea, va a desaparecer más y más el daño control quirúrgico, si es que controlas el daño control resucitativo. El daño control resucitativo comprende una resucitación balanceada, no cristaloides. Hay la hipotensión permisiva, que es controversial porque los estudios se hicieron con pacientes penetrantes que estaban a 15 minutos del hospital. La resucitación hemostática, el 111, 121, que no es científico, es una cosa por experiencia de Irak y todas esas cosas. Hoy en día esto va a cambiar un poco. Recalentamiento de los pacientes, revertir la acidosis, no dar bicarbonato, hay que controlar el sangrado y hay que dar los fluidos adecuados. El ácido tranexámico es controversial, trabaja, hay que darlo en las primeras 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque después de media hora, cuando el paciente llega, ya no hay fibrinolisis. Se está produciendo una trombosis. Y si le metes a ese momento ácido tranexámico, puedes matar al paciente dándole más antifibrinolítico, es decir, produciendo más trombosis, ¿no? El concentrado de fibrinógeno es importante para la producción de coágulo. Complejo concentrado de protrombina, que a veces es difícil conseguir. El crioprecipitazo, si no puedes conseguir fibrinógeno. El calcio, los pacientes están con bajo calcio y si le das plasma, peor, porque el quelato del plasma puede producir más hipocalcemia. Y protocolo de transfusión masiva, que van ustedes. Esto es la coagulopatía traumática, aguda traumática. En un comienzo se pensó que esto sea producido por la hemodilución, los excesos de fluidos, que era iatrogénico. No. Hay un daño tisular del endotelio tisular que produce una proteína C. Esa proteína C tiene efectos sobre los factores 8 y 5 y también tiene efecto en producir fibrinolisis, ¿no? Y hay también producción de disfunción de las plaquetas, la agregación de plaquetas, porque puedes tener plaquetas normales, pero no están agregándose. Hay una inflamación respiratoria y hoy en día se sabe que hay una inflamación inmunológica. O sea, esto es bien complejo. Cada día se descubre más cosas y esto va cambiando. Por eso digo que es un concepto en evolución. El protocolo de resucitación, pues hay que activar el protocolo de transfusión, debe ser aquí, no resucitación. Protocolo de transfusión masiva. Hoy en día se usa esta maquinita que cuesta, no sé, $300, no sé cuánto cuesta, no es muy cara, en la cual te muestra estas pruebas tromboelastográficas y pruebas tromboelastométricas, el ROTEM. Esto es muy importante porque te puede decir si el paciente necesita fibrinógeno, plaquetas, que lo necesita. El problema es que esto es ex vivo, o sea que se hace fuera del paciente. Media hora después que ya sacaron todo el paciente puede estar no en la situación actual. Entonces en el futuro es que van a poner un chip en el brazo, en cualquier parte del paciente, y hay comunicaciones entre el chip y la computadora. Y el chip te puede decir con exactitud en ese momento qué es lo que necesita el paciente. O sea que esto va a quedar viejo, el chip que te pone te va a decir qué es lo que necesita tu paciente. Ok. Luego pasamos, este es el tipo que te trae la sangre del banco de sangre, porque cuando se activa, y estos son los criterios para activación, algunos criterios de activación del protocolo de transfusión masiva, una frecuencia cardíaca más de 120, la presión de menos 90, el paciente del IFAS positivo, el exceso de base más de menos 6, etc.
Esto más es los administradores del hospital. Ellos no quieren darte sangre. No hay mucha sangre total. Lo ideal sería que te dieran sangre total. Entonces, por esa razón que ellos te tienen que dar las plaquetas separadas, el frozen plasma separado, los glóbulos rojos paquetados. No es que es lo que necesitan necesariamente, sino mucho tiene que ver con que ellos no te quieren dar más sangre. Y, por ejemplo, ten cuidado cuando la mujer está embarazada, no le puedes dar sangre total por usar el RH y esas cosas. Y dicen no más de 4 unidades de sangre a un paciente por día. No te dan más de eso, porque si no, el banco de sangre no existe. Bueno, hay revelación de un montón de dogmas, hay nuevo reparo de la aorta. Hoy en día, la aorta, hay tratamiento no operatorio de grado 1 y 2, tratamiento no operatorio de lesiones penetrantes de hígado a bala, hay tratamiento no operatorio de lesiones de órganos sólidos, lesiones no destructivas de colon, reparo primario, lesiones rectales no drenaje presacral, empaquetamiento, packing del hígado, el packing preperitoneal trabaja muy bien. No se usa el tubo nasogástrico tanto como antes. Hoy en día quieren hacer tratamiento no operatorio de heridas cardíacas. Al final no vamos a operar a nadie. Y ahora muy rápidamente voy a presentar el caso de este hombre de 24 años, motociclista, presión 80, 110 de pulso, disminución de ruidos respiratorios bilaterales, deformaciones, el retacto ringe, inmovilizado, tiempo de llegada 10 minutos. Si llega a un hospital donde están viendo a estos doctores con una mascarita ahí, estamos hablando del 70, que bueno, llegaba al hospital, no había centro de trauma como tales, probablemente lo que harían, lo intubaban si era necesario, tenían que buscarse un anestesiólogo que posiblemente no estaba disponible. Endovenoso, fisiológico, a todo el mundo le hacíamos radiografía de cuello, jalábamos los brazos para ver la C7, que no se veía de otra manera, sentábamos al paciente agarrándolo para ver que no tenía un mediastino ancho, no nos daba cuenta de las lesiones lumbares o otras cosas. A todo el mundo le poníamos tubo nasogástrico, a todo el mundo le poníamos Foley, le hacíamos cut-out de la safena en shock trauma a todo el mundo, hacíamos lavado peritoneal a todo el mundo, obtención de sangre, estabilizamos la fractura, llamar al ortopedista. En shock trauma había ortopedista, pero en otro hospital decía, ponlo en mi servicio y mañana lo veo, ¿no? Y si sospecha lesión neurológica, si había sangrado el cerebro, poníamos en la carótida una jeringa, inyectábamos y veíamos las arterias en el cerebro. No había angiograma, no había CT scan. Había un tubo trocar torácico, un tubo tubo torácico que tenía un trocar adentro. Yo no sé, yo nunca lo usé porque me daba miedo que iba a perforar el pulmón. Si el paciente tenía sospecha de lesiones vasculares de extremidades, poníamos una jeringa, una aguja en la femoral, inyectábamos, nos radiábamos y aparecía el angiograma en esa forma. El manejo actual, pues, el paciente es diferente, ya del manejo prehospitalario, estamos comunicándonos con el centro de trauma y paramédicos, hacen control de daño, limitan los fluidos. Algunos tienen para hacer prueba de coagulación, algunos de ellos le pueden poner una sábana para la pelvis, la fractura de pelvis o un corset. Ciertos paramédicos entrenados para intubar al paciente y descomprimir un neumotórax. Algunas unidades entrenadas administran fibrinolíticos, tromboxane. Todo esto prehospitalario. Intrahospitalario, el servicio está esperando al paciente. Nosotros no llegamos, el paciente llega y ya estamos ahí, incluyendo el jefe de servicio, no está durmiendo, está ahí. Hay evaluación del manejo, usamos el ATLS, se supone, o si el jefe que no quiere el ATLS, lo que él quiere, intubación endotraqueal, si necesita protección aérea en Estados Unidos, la mayor intubación lo hacen los emergenciólogos. Se hace casas arteriales más que laboratorio de hemoglobina, hematocrito. Otro examen de laboratorio tipo sanguíneo, el FAS, es absoluto de tomografía. Generalmente se llamaba Rodrigo Graham un PAN-CT, cabeza, cuello, tórax, abdomen, porque toma 3 minutos hacer todo eso. Claro, decían en Pittsburgh todo el mundo está como Hiroshima y Nagasaki, low glowing, pero hoy en día los alemanes han demostrado que la reacción es muy pequeña. Y por último hay otras modalidades, la resonancia magnética, la angioembolización, el RIBOA, que es un asunto muy importante, muy útil, pero que hay que tener las indicaciones precisas y que hay que tener $3,000 para pagar un RIBOA, ¿no? Y más que todo hay que tener equipo. Cuando hablamos con amigos latinos que han puesto RIBOA, me dicen que ellos han demorado un año en preparar, tener un equipo y buscar el paciente adecuado. No es cuestión de ya poner un RIBOA, ¿no? En Estados Unidos, acabo de hablar con un par de universidades, me dice Aurelio, aquí hablamos de RIBOA, pero hay 5 sitios donde lo ponen con cierta frecuencia. El resto no. En Sudamérica tenemos una ilusión, el RIBOA es como queremos tomar curso RIBOA,
Y tenemos hospitales en ciertos sitios donde no tienen ni siquiera CAT scan y quieren tener RIBOA, entonces pues no tiene sentido, ¿no? Las salas híbridas, que yo solamente he visto una, en un hospital de nivel 2, yo no sé cómo tiene una sala híbrida. Esto se lo debe haber comprado un millonario, porque yo no he visto muchas salas híbridas en Estados Unidos. Por último, es una reflexión. El cirujano de trauma debe tener o hacer un balance entre la vida familiar y en la vida académica o vida profesional. Tiene que haber un balance. Si no hay balance, usted va a tener problemas. Yo felizmente no tengo problemas grandes con mi familia, pero yo sé muchas cosas muy horribles que han pasado con familias de cirujanos de trauma. Muchas gracias.